Señor Eduardo Sartelli, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo te va, Hernán? Bien, todo bien. Todos los traes, yo los cuento, no te das problema. Vos conseguilos y yo los cuento, además. Venís con la almohadilla esa que usa. Vos no te hagas problema, los pesos. Le pido la balanza a mi mujer, viste, con el peso del niño. Para lo que yo gano, con esta, viste, de a 100 gramos me sirve. La de precisión, ¿no? Claro, qué sé yo, viste, llega un punto en el cual a cierto nivel, peso más, peso menos, no. Yo hace poquito compré una de joyero, pero las de antaño, viste, esa que llevan 2 platitos para regalar, en un regalo eran más una cuestión estética que otra cosa, así que la puedo recuperar, tengo de 8, 9 gramos, tengo pesitas chiquititas como para hacer la diferencia. Sí, yo tenía la que usaba mi viejo para calcular cuando hacía las plomadas para la pesca, ¿viste? 120 gramos. Está bien, bueno, algo es 50 gramos, no, algo es algo. Kilo de euro. Esa es la historia, kilo de euro. Mira, yo el kilo más valioso que he llegado a manejar ha sido el de salmón rosado el otro día en el Walmart. ¡Epa! Me voy a dar un gusto. ¡Epa! ¡Qué lujo! ¡Qué lujete! Me compré un kilo de salmón rosado. Me parece perfecto. Es hora que le entremos. Claro, no, que se viene la Semana Santa. Ahora prepárate lo que va a hacer ahora, porque pica en punta la merluza, ¿eh? En cualquier momento. Pero yo ya tengo mi salmón rosado. Está muy bien, me parece perfecto. Señor Eduardo Sartelli, hemos visto contar plata la última semana de una manera increíble y amerita que nosotros hagamos un recorrido porque en un mundo capitalista parece que contar plata tiene cierta lógica. En este caso, plata de la corrupción, definitivamente, aunque el juez mire para otro lado, aunque la sociedad haya mirado para otro lado, porque esto lleva ya 3 años de haber sido presentado, si bien estas imágenes aparecen como nuevas. Esta manipulación económica ya fue presentada hace rato y todos tratan de buscar un culpable que no sea quienes aparecen como responsables, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo maneja el socialismo esto? Ahí está claro eso que vos decís que es muy muy certero, ¿no? No sé qué más falta. O sea, ¿qué más falta? Sí. Que aparezca Cristina diciendo... Dame la platita que me robé el otro día con una coima, no sé, ¿qué falta? Es que en la entrevista que Fantino le hizo a Federico Eláscar, que de alguna manera reivindica su primera presentación televisiva, deja de manera muy deplorable el accionar de un grupo de periodistas que al día siguiente o en la semana posterior a haber presentado aquella que fue la primera nota que le dio a la Nata, salieron todos a desdecir a la Nata operando en favor del gobierno de una manera brutal. Sí, fue Rolando Graña, ¿no? Rolando Graña es uno, pero el caso más espectacular fue el de Real y Ventura. Bueno, sí. Todo Ventura que lo llevó a Fariña ahí y lo puso, digamos, blanco sobre negro. Claro, Ventura fue con Fariña y Eláscar fue con Graña. Digo, para no olvidar a esa gente, porque... Porque después tienen una manera tan vil de reciclarse. Sí, no, esa gente siempre flota como cierto elemento que mejor no nombrar porque es desagradable. Entonces, sí, ahí el punto es ¿no? El tema de la corrupción, que finalmente no escapa a lo que es el capitalismo como tipo de sociedad. Es decir, hay un montón de negocios que son iguales o peores que este y son perfectamente legales. Y de hecho la explotación social, que si se quiere tiene consecuencias mucho peores que este tipo de cosas, digamos, es infinitamente peor y sin embargo no solo es completamente legal, sino que a nadie se le ocurriría poner en el rubro delito. Lo importante aquí es si tomamos la corrupción a la manera que la define el capitalismo, es decir, la perversión de la moral pública, esta idea de que el funcionario no debe robar, es efectivamente interesante para pensarlo, pensar 2 cosas. Primero, que esto es propio del capital y esa es la razón por la cual vemos todo el tiempo, en todos lados, este tipo de problemas. Pasa en Estados Unidos, en Europa, en China, bueno, ahora está la serie latinoamericana, digamos, Venezuela, Brasil, Argentina, sí. Pero es permanente por una razón sencilla. La división entre el poder económico y el poder político es una división falsa. El poder económico es el poder político y no lo es. Es el poder político porque finalmente
lo que el poder político hace es lo que el poder económico de alguna manera ordena por diferentes vías, ya sea por presiones directas o indirectas. El peso del poder económico en la vida social determina que el Estado necesariamente esté alineado en ese sentido. Obviamente, aún así, la burguesía necesita ganar las elecciones, necesita, perdón, Sí, dale. necesita, controlar el Estado de una manera que parezca justa, normal, legítima. Por lo tanto, la democracia es hasta cierto punto una ficción y hasta cierto punto un hecho real. Es decir, hay que ir a elecciones, hay que ganar las elecciones y hay que colocar allí a la persona que nos interese. Por lo tanto, digamos, la democracia burguesa es una ficción y al mismo tiempo no lo es. Y la burguesía tiene sus contradicciones con la democracia burguesa, por eso normalmente en las grandes crisis lo primero que salta por el aire es la democracia burguesa y precisamente por la propia burguesía. Ahora, no es fácil conseguir candidatos y la vida política en la sociedad capitalista lleva necesariamente a que otras clases intervengan en la discusión política. Por lo tanto, a que sea necesario conseguir candidatos y partidos que tengan vínculos con las masas. Es decir, que no sean candidatos o partidos estrictamente burgueses o los más deseables por la burguesía. El caso de Lula, el caso de Cristina y compañía, son este tipo de candidatos que son, en el caso de Lula, de extracción obrera, en el caso de Cristina, de extracción claramente burguesa, pero que por los vaivenes de la historia han terminado de alguna manera representando cierto desarrollo político de la clase obrera en relación al Estado. Obviamente, finalmente, Cristina no es una multimillonaria, ni lo ha sido nunca. En realidad es un viejo resucitado que viene de una familia, en el mejor de los casos, de clase media. Y hasta el propio Kirchner, digamos, no es un magnate que entre a la política. O sea, no es un Macri que viene desde un lugar en el cual, si él quiere, no necesita robar. El punto es que esta gente que llega desde esos lugares, y ahí empezamos con vudú y toda esa lacra de Ahí tiraste, si él quiere no necesita robar, y yo imagino un número importante de progresistas que escucha este programa, que lo sigue casi como una religión y que se sintió tocado en el fuero más íntimo. Pero si él quiere no necesita, a ver, digamos, razonemos de esta manera. Y da la impresión de que Macri está parado en esa posición. Hay un punto en el cual millón más, millón menos no te cambia la vida. Ya estás, digamos, con la vaca atada de por vida, vos, toda tu familia y lo demás. No solo porque él tiene una fortuna personal para nada despreciable, sino porque es el heredero de una fortuna más grande de Argentina. Uh-huh. Así que a esta altura del partido, además, siendo un burgués argentino, ¿cuánta más plata puede agarrar? Es decir, para un burgués argentino, vos Bill Gates no vas a ser nunca. Uh-huh. Entonces, digamos, la que tiene Macri padre ya es suficiente. Ya es límite de lo que un burgués argentino puede aspirar. Uh-huh. Entonces hay un punto en el cual, si yo fuera Macri, obviamente hay que ver quién es Macri, pero si yo fuera Macri, sin dejar de ser un político capitalista, porque no es lo mismo ser un político capitalista que un capitalista ladrón. Uh-huh. Entonces, sin dejar de ser un político capitalista, puedo aspirar a otras cosas. Es decir, Macri puede aspirar a la gloria. Eso es lo que quiero decir. Es real. Puede aspirar, después que quiera hacerlo o no, es otra discusión. Si se va a ensuciar las manos dándole plata a Caputo para que después le venga algún retorno, bueno, perfectamente puede ser. Pero lo que quiero decir con esto, no es necesario que el funcionario capitalista sea corrupto. Uh-huh. Lo que digo es que hay ciertas condiciones que hacen posible o pensable que este tipo en algún momento va a pensarlo seriamente. ¿Por qué? Y porque ves pasar mucha plata por tus manos. Finalmente, el presidente firma algo y son millones para un lado y millones para el otro. Uh-huh. Y eso es así. Y entonces hay un punto en el cual un personal político que llega desde los márgenes de la política y que no es precisamente un personal que llega desde el corazón de la burguesía, que no tiene la vaca atada ni nada por el estilo, ¿por qué va a hacer eso gratis? ¿Por qué va a decir, bueno, si yo firmo, vos ganás una fortuna, si no firmo no la ganás, y lo decido yo, ¿y por qué no voy a detener yo algo? Claro, mi firma vale, ¿no? Lógico. Mi firma vale. Entonces, hay un punto en el cual la corrupción está siempre latente, y obviamente los que tienen más posibilidades
de robar menos son los que, digamos, ya tienen una fortuna considerable. Obviamente eso no quiere decir que no haya millonarios corruptos, los hay a patadas. Pero, digo, la tentación de acercarse a un mundo en el cual ya se está es menor que la tentación de acercarse a un mundo en el cual nunca se estuvo. Por lo tanto, digamos, Macri tiene la oportunidad de hacer historia, si él quiere. Tiene la oportunidad. Después que la pueda hacer, que quiera hacer, es otra discusión, pero la oportunidad la tiene. Pero pelagatos como Vudú y compañía, o hacen esto o van presos, no hay otra vuelta. Y ya hablamos sobre el tema del bonapartismo y cómo el propio Luis Bonaparte llegó a emperador de Francia porque era eso la cárcel. Entonces, la pregunta es que en una sociedad socialista, ¿cómo sería eso? ¿Y cómo se evitaría la corrupción? A mí me gustaría ser funcionario, por ejemplo. Yo tengo esa mala costumbre de andar por la calle y andar viendo y decir, esto se podría hacer de otra manera. Acá se podría poner un túnel, acá se podría poder hacer esto. Hay gente que tiene mentalidad de funcionario, es decir, de resolver problemas. Obviamente, los funcionarios no son elegidos por la mentalidad de resolver problemas. Los funcionarios son elegidos por un montón de intereses completamente aleatorios. Muchas veces la mayor parte de los funcionarios no tiene idea de nada. Tal vez alguna virtud de alguno de los funcionarios de Macri es tener alguna idea de lo que tratan, pero en general la mayor parte de los funcionarios no tiene idea de nada. No está ahí por vocación de servicio, como diríamos, siguiendo el credo liberal, está ahí siguiendo otro tipo de intereses. Pero en una sociedad socialista, donde hay una serie de criterios que hacen imposible que esos otros intereses se puedan realizar, entonces el funcionario político adquiere otra función. ¿Cómo se hace para evitar que el funcionario llegue allí con un genuino interés cívico, por decirlo de alguna manera? Bueno, por empezar, que los cargos sean removibles inmediatamente. Te pesco en alguna y no me importa que te eligió el 54%. Estás afuera. Es decir, el funcionario no tiene la posibilidad de jugar libremente durante 3, 4, 5, 10 años y ir tapando aquí y allá a medida que se equivoca. Es decir, la revocabilidad inmediata de los cargos es lo que ya le pone de entrada un límite muy grande al asunto. Pero por otro lado, que los funcionarios ganen el sueldo de un empleado común y corriente le quita mucho interés al asunto. Ya no estás allí porque tenés un cargo particular. Que los funcionarios no tengan fueros, que los funcionarios sean controlados por una serie de instancias de orden popular. De esa manera, lo que uno va adquiriendo es la forma del funcionario que necesariamente está ligado inmediatamente a la población y está ligado inmediatamente al control popular. Obviamente, bueno, es que en una sociedad, uno percibe... te redondeo la idea. Perdóname. En una sociedad donde no hay propiedad privada y donde todos los ciudadanos tienen más o menos la misma cuota de poder económico, esto se hace más fácil porque la idea de que el funcionario se corrompe pierde de vista siempre que hay alguien que lo corrompe. Y que normalmente ese alguien que lo corrompe es algún elemento de la sociedad civil, es decir, del mundo económico, que interviene a la hora de decir, bueno, quiero hacer un poquito de trampa en la competencia burguesa porque tengo un amigo en el gobierno. Entonces, no habiendo ese otro elemento, ausencia de la propiedad privada, control popular inmediato, salarios equivalentes a los de cualquier trabajador común y revocabilidad inmediata, es muy difícil, sobre todo en una sociedad como la que estamos ahora, que con la tecnología podés grabar cosas increíbles, como la escena que vimos de La Plata, es muy difícil que quien acceda al gobierno tenga la posibilidad de expresar otro interés que el bien común. Castoriadis analizaba esto para la sociedad ateniense un análisis que no sé exactamente qué tan certero es porque no soy especialista en el tema, pero que aún así sonaba interesante. Señalaba que en Grecia, en Atenas, el ministro de Economía era un esclavo. Es decir, nadie tomaba ese puesto porque no era un puesto de ninguna relevancia. Las cosas importantes se decidían en la asamblea. El ministro de Economía era simplemente un funcionario al que se le daba órdenes. Bueno, ese es tal vez el ejemplo de lo que sería el funcionariato de un Estado socialista.
La percepción es que nosotros no tenemos una dirigencia política, sino que tenemos una casta política. Que pertenecer, o sea que hay un grupo importante de personas que necesitan pertenecer a ese sector, porque en definitiva no se sienten con pertenencia de otros sectores en la población. Que se reproduce a sí mismo, si vos ves son los mismos nombres, son los mismos siempre, y se van turnando, y vos, el otro, ahora está de moda el reciclaje de todos los ex funcionarios radicales. El otro día lo vi por Intratables, había 2 o 3 que hacía años que no veía, y ahí están de vuelta. Y bueno, y aparecen funcionarios que ya fueron funcionarios en la época de Menem bajo el kirchnerismo, y así todo el tiempo. Si vos sacás la cuenta, es una capa social que se recicla y se reproduce a sí misma todo el tiempo y necesita todo el tiempo estar en el Estado. Vos fijate que esta gente rara vez la ves volver a trabajar. O sea, bueno, ahora ya están hablando de qué lugares van a tomar los ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y son todos diputados casi. No, hay algunos que se quedaron sin amparo de fueros y demás, van a volver al ruedo. El tema es que no sé cómo hicieron para vivir estos 100 días de Macri en el gobierno. Bueno, por ahí con algún vueltito que se habían quedado de la gestión, ¿no? No te olvides que también existe en la Argentina, salvando las diferencias, lo que en Estados Unidos se llama la puerta giratoria. Sí. En Estados Unidos se llama la puerta giratoria el sistema por el cual el tipo que ocupa un lugar en el Estado durante un cierto tiempo sabe que cuando se va tiene garantizado el puesto en un directorio de una empresa capitalista. Y entonces a la vuelta de la vida política vuelve al Estado y así. Entonces, qué sé yo, el ministro de Salud norteamericano termina el gobierno porque perdieron los demócratas y entra a trabajar para MetLife. A trabajar quiere decir, entra al directorio. Sí. O sea, lleva allí todos sus contactos, todo su know-how y todo lo que tiene que ver con la relación con el Estado, y es el que gana lo vista de la empresa. Vuelven a ganar los demócratas y vuelve a ser o ministro de Salud o algo por el estilo. Y así, y vos ves cómo efectivamente los funcionarios del área de defensa, de salud, de vivienda, de todo, de economía, todo el tiempo se reciclan en esa puerta giratoria de Estado, empresa, Estado, empresa, Estado, empresa. Acá también existe eso, en una magnitud menor, pero existe, porque pensar en Dromi y ese tipo de funcionarios que después se terminan siendo asesores de privatizadas, o asesores de empresas, de bancos. El problema con los funcionarios kirchneristas es en que en general el caso del kirchnerismo es interesante porque son en general dones nadie, es decir, tipos que no tenían una gran trayectoria antes, y expresan algún tipo de renovación del mundo de la política. Es decir, un Cuervo Larroque no existía, un Kicillof tampoco, un Vudú tampoco, y bueno, los que no vayan presos de ellos, si es que alguno va, tienen dificultades para reciclarse en alguna empresa, entre otras cosas porque han tenido una actitud muy antiempresaria. Entonces les va a costar. Probablemente algunos tipos como Kicillof y compañía se reciclen como profesores universitarios y se quedan sin el cargo, pero de hecho ya están allí, así que en algún momento, en alguna de las voladas de la historia, van a volver a ingresar. Está perfecto. Eso no te quepa la menor duda. Mientras que que vive de esto. Sí. Mientras que describís o intentamos analizar lo que pasaría en un mundo socialista con estos hechos de corrupción que golpean durante esta última semana más fuerte en los medios, Barack Obama está en la Plaza de la Revolución rindiendo el homenaje a José Martí. ¿Qué tal, cómo pasa el tiempo y cambian las cosas? Y después va a venir para acá, así ya que... ya está la revolución. Sí, ya está hecho, digamos. Esperemos a ver qué es lo que se trae más allá de la cortesía. Está claro que eso anuncia una reorientación de la política exterior argentina muy fuerte, muy fuerte. ¿Solo de la política argentina y de la de los Estados Unidos? Y hay que ver qué pasa con Hillary, que va a ser la próxima presidenta. Hay que ver. ¿Pero no crees que esto ya marca algunos pasos? Digo, Obama en Cuba, Obama en la Argentina.
A ver, en el caso de Cuba, Sí. los demócratas en general hace rato que vienen coqueteando con esa idea. Sí. Hay toda una presión de grandes capitales norteamericanos por el cambio de la política con relación a Cuba. Precisamente porque en la medida en que Cuba se abre al capitalismo, los capitales europeos primerean porque tienen menos problemas a la hora de entrar allí que Estados Unidos, porque Estados Unidos de hecho formalmente mantiene un bloqueo económico, de manera tal de que hay muchos capitales norteamericanos que ven que se están perdiendo negocios que otros aprovechan, con lo cual hay un lobby pro-cubano muy fuerte. O sea, no vayamos a creer que esto se le ocurrió simplemente a Obama. Así que eso probablemente continúe, salvo que ganen los republicanos, e incluso aunque ganaran los republicanos, mucho es lo que se dice, veamos qué es lo que hacen. El caso de la relación con Argentina es un poco más claro, porque ahí lo que ha cambiado en relación a Estados Unidos no es la política norteamericana, sino la política argentina. Y efectivamente, en el contexto de una América Latina que entra en crisis, que entra en convulsión, la llegada de Macri es la llegada casi de el elegido, ¿no? Es como una especie del el neo latinoamericano para la administración norteamericana. Vos pensás que el proceso de aislamiento de Venezuela, con la caída de kirchnerismo, es muy fuerte, con la caída de Lula y compañía también. Por lo tanto, pase lo que pase en Brasil, la Argentina aparece como un eje importante para esta reestructuración política del resto de América Latina. Y hay que ver además qué rol juega la Argentina en términos económicos. No olvidemos que Estados Unidos está buscando ampliar el achicamiento del mundo. Esta cosa contradictoria. ¿En qué sentido contradictoria? Vamos a un mundo en el cual hay una cierta tendencia a la fragmentación profunda de bloques económicos. Y el acuerdo transpacífico, más allá de la realidad que tenga y pueda tener, implica una forma de posicionamiento de Estados Unidos de recortar un pedazo del mercado mundial dejando afuera a China. Y esto, si la Argentina está en un lado u otro, tiene consecuencias importantes, y no hay duda que esto está sobre la mesa. De hecho, Malcorra ha hablado de eso, Macri también, lo que implicaría un cambio de horizonte económico de Argentina importante. Pensemos que la burguesía argentina, digamos, en general, no está muy contenta con la relación con China. La relación con China es casi el retorno a la relación colonial con Inglaterra. Pero, la burguesía no está contenta, ¿y el proletariado? El proletariado la va a ligar siempre. Hasta que no tenga su propia alternativa, la va a ligar siempre. La relación directa con China al estilo Inglaterra-Argentina es probablemente la más desastrosa para el proletariado argentino, porque significa que vamos a una relación materias primas versus mano de obra esclava. Mano de obra esclava, claro. Entonces ahí es una situación donde y la propia burguesía argentina no lo quiere, porque la burguesía argentina es grosso modo mercado internista, y eso le convenirá al sector agropecuario, pero al resto no. La del Transpacífico es una apuesta todavía por verse, de qué se trata. Ahí habría que pensar y ver. No va a ser menos dolosa para la clase obrera argentina, porque va a tener que entrar a competir en un mundo de mano de obra barata. Eso es un problema serio. Por eso digo, la clase obrera argentina debiera pensar seriamente en el socialismo, entre otras cosas porque la burguesía argentina no tiene mucho para ofrecerle más que sangre, sudor y lágrimas. En algún caso más sangre, en otro caso más sudor, pero no hay mucho por ese lado. La clase obrera argentina vive demasiado bien para el contexto mundial en el cual ella puede insertarse como productora. Por lo tanto, las salidas que le propone la burguesía argentina son todas malas. Eso es terrible. Eso lo planteas así, ¿viste? Vive demasiado bien. Y ya acá tengo, mirá, hay 10, ya no hay 10 que se me clavaron acá al costadito del estudio, que ya me miran con los ojos ensangrentados a punto de clavarte un tenedor.
pero uno piensa, pero ¿es cierto que vive demasiado bien? Y bueno, yo lo llamo a que vayan a Brasil y en vez de andar por Camboriú, Floripa y compañía, miren un poco para el costado y van a ver lo que es la miseria extrema. Y vayan a Uruguay y abandonen el circuito que va de la 1 a la 9 vía Colonia Chuy, van a ver la miseria de lo que es la clase obrera latinoamericana. Frente a eso, la clase obrera argentina vive demasiado bien, y ni hablemos de la clase obrera africana y de buena parte de Asia, en particular India y China. Con lo cual, si vos querés competir a nivel de salarios, olvídate, porque eso significa que los obreros argentinos tienen que reducir su nivel de vida por lo menos 2 o 3 veces peor de lo que están hoy. Entonces, evidentemente la solución va para otro lado. ¿Qué quiere decir el Transpacífico, el acuerdo en el que avanzó Obama, que también genera mucha resistencia en Estados Unidos? Para que eso vea, no lo sé, hay que verlo todavía. Por ejemplo, puede ser una vuelta del Plan Pinedo. El Plan Pinedo, el abuelo del Pinedo actual, sí. En la mitad poco antes de que empiece el peronismo, fue un plan en el cual se intentaba romper o por lo menos complementar la relación con Inglaterra con una nueva relación con Estados Unidos, algo así como lo que hizo Corea. Es decir, mientras somos productores de materias primas para Inglaterra, nos insertamos en el mercado norteamericano con alguna línea industrial que sea competitiva. En ese momento, una de las cosas más prometedoras podría haber sido zapatos. Ajá. ¿No? Entonces vos entrás como productor industrial a un mercado muy grande, eso te permite desarrollar escalas, y si la pegás con eso, a partir de ahí se pueden eslabonar escalas productivas de tipo industrial. Nunca pasó, funcionó unos años, nunca pasó de ser un proyecto menor, y en el sentido estricto, para muchos autores, incluso el plan no existió más que en el papel. Lo que es cierto es que la Argentina nunca se transformó en un socio menor del capitalismo industrial norteamericano a partir de exportaciones industriales. ¿Está eso pensado en este esquema del Transpacífico? Puede ser, habría que verlo. A la burguesía argentina y a la burguesía extranjera que opera en la Argentina le convendría más esto que la relación con China. ¿Cómo estuvo el sábado la apertura del curso? Estuvo muy linda, bastante gente de afuera, es más, una oyente se acercó y me dijo, acá hay una oyente que escuchó y fue... Pobre. Sí, en general, digamos, la clase fue muy introductoria, sí. Es decir, me dediqué a patotear a la gente como mi estilo, y a decir las cosas que generan... Ahora con lo que acabas de decir ni voy, porque lo único que falta es que no solo que hay gente que lo escucha, sino que después voy yo allá y cobro para el campeonato. Mira, yo lo único que te digo es que en general yo he logrado salir bastante airoso, tal vez porque, digamos, a pesar del excesivo peso de que estoy tratando de librarme, todavía mantengo piernas veloces. Pero yo no tengo herramientas, me parece que yo cobro para el campeonato, así que te podés poner una peluca y una barba y no te reconoce nadie. Cuando yo diga un morral, peluca, barba y morral. Claro. Cuando yo diga que las Malvinas son ingleses, vos mirás para otro lado, yo este tipo no lo conozco. Se acabó. Cuando yo diga que Videla tenía razón, vos mirás para otro lado y se acabó. Y lo tirás así, abiertamente, es un jodido. Claro, 2 o 3 bombitas como para que la gente se entusiasme, aunque sea por el lado más sanguinario, digamos. Entonces vienen, vos decís que el imperialismo no existe, digamos, el único partido revolucionario de la Argentina fue el PC stalinista de la década del 30. Escuchame, ¿cuándo va Espert? ¿Cuándo va José Luis Espert? Estamos negociando. Sos terrible. Sí, pero mira, el que es muy probable que vaya es Rosendo Fraga. A Rosendo sí, sé que... Pero esta vez lo vamos a invitar para otra cosa. Ajá. Cuando él estuvo la vez pasada me dijo que habló sobre las posibilidades de economía argentina, estratégicas, y me dijo que a él le gustaría algún día que lo invitara para hablar de Borges. Mirá. Él es
gran estudioso de Borges y sobre todo del Borges nacionalista. Mira. Así que este año, como la cruzada de este año está dedicada sobre todo a arte, literatura, a los aspectos menos frecuentados por los historiadores de la historia argentina, lo vamos a invitar, espero que pueda venir, a hablar de Borges. Bien, bueno, vamos a ir comentando esto, así los oyentes que quieran suicidarse los sábados se dan una vuelta. Claro, o si no quieran, constatar que efectivamente alguien que dice semejante barbaridades existe. Claro, también, está muy bueno. Igual en un poquito tiempo vamos a sortear morrales para los que vayan, para que no se olviden, por si acaso. Eduardo, te mando un abrazo. Gracias. Nos vemos, chau. Gracias. Nos vemos, chau. Gracias. Nos vemos, chau. Gracias. Nos vemos, chau.